Buenos días nuevamente, hermanos. Quiero invitarles a que podamos leer un pasaje que va a ser una especie de continuación de lo que se estuvo hablando la semana pasada. El domingo pasado nuestro pastor nos estuvo compartiendo acerca del Evangelio, acerca de, ¿se acuerdan del tema clarificando el Evangelio? Se resumió el Evangelio, la noticia, la buena nueva de Cristo, en 5 puntos, 5 pasos o 5 formas de resumir ese gran mensaje. Sabemos que el Evangelio es una verdad profunda, muchísimo más amplia, pero para compartirlo es una buena estrategia el poder organizarlo y tener claro estos 5 puntos que nos ayudan, como decía, a compartir el Evangelio a aquellos que deben escucharlo. Hoy día vamos a continuar con este tema, hablando un poquito sobre la proclamación, sobre nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y quiero invitarlos a que vamos a leer un pasaje que está en el segundo libro de Reyes. Capítulo 6. Versículos 24 y 25. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y podamos leer todos juntos este texto. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. ¿Lo leemos juntos? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Vamos a saltar ahora al capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvarse sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos una vez más.
Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque ella nos enseña, ella nos guía, ella nos muestra tu voluntad para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo en que vamos a ir a ella, tú puedas hablarnos, tú puedas preparar nuestros corazones y hablar a cada uno en particular para que podamos realmente vivir de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este relato que aparece aquí en el segundo libro de Reyes ocurre en un contexto histórico bien particular, y para entenderlo necesitamos hacer un pequeño paseo histórico a través de la historia de la nación de Israel. No sé si a muchos les gusta la historia, o cómo les iba cuando estudiaban allí en el colegio, en los ramos de historia. A mí me iba mal, pero me gustaba la historia. La Biblia nos relata en el capítulo 12 de Génesis que Dios escogió un hombre llamado Abraham, y a través de él quiso formar una nación que él escogió para su propia voluntad, y su promesa fue que a través de esta nación todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Muy bien. Isaac tuvo dos hijos llamados Jacob y Esaú. Jacob, que después cambió su nombre a Israel, de ahí vienen los israelitas, tuvo 12 hijos, uno de los cuales, llamado José, fue vendido y llevado como esclavo a Egipto. Después de distintas circunstancias y situaciones muy especiales, Dios permitió que José llegara a ser el gobernador de Egipto, segundo en autoridad, solo detrás de Faraón. Y posteriormente José se llevó a toda su familia, a su padre Israel, o Jacob, y a toda su familia, los israelitas, a vivir a Egipto. Pero después José murió y los israelitas fueron hechos esclavos. Estuvieron 400 años como esclavos en Egipto, hasta que Dios levantó un hombre llamado Moisés, y a través de él Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, los sacó cruzando el Mar Rojo, cruzando el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Luego, bajo el mando de Josué, lo que se nos relata en el libro de Josué precisamente, el pueblo entró a la tierra prometida, libró muchas batallas, conquistó a las naciones que habitaban ese lugar y se establecieron ahí en la tierra prometida. El libro de Jueces nos relata el periodo que viene después de esta conquista, cuando el pueblo ya vivía en la tierra prometida, pero no había un rey, no había un único gobernante. Había una especie de anarquía, y se nos relatan muchas situaciones ahí en el libro de Jueces. Hasta que Dios levanta al primer rey de la nación de Israel, que se llamó Saúl. Muy bien. Saúl fue el primer rey, pero su vida no fue agradable ante Dios, no obedeció los mandamientos de Dios, por lo tanto Dios lo retiró como rey y puso en su lugar al segundo rey de Israel, que fue David. Durante el reinado de David y de su hijo posteriormente Salomón, fue que el pueblo, la nación de Israel, alcanzó su punto máximo en cuanto a extensión territorial, en cuanto a riqueza. Fue, digamos, la época dorada de la nación de Israel. Pero luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, quien debía hacerse cargo de todo el reinado, tuvo que vivir una rebelión, una especie de guerra civil interna, una separación. Y la nación de Israel se dividió en dos partes. De las 12 tribus, 10 y media, más o menos, se quedaron con Jeroboam, quien reinó sobre ellos en lo que se conoció como el Reino del Norte o Reino de Israel. Ahora ya Israel no es todo, sino que es solo el Reino del Norte. Y el Reino del Sur, donde estaba reinando Roboam, el hijo de Salomón, se llamó el Reino de Judá, porque estaba compuesto básicamente por la tribu de Judá y algunos de la tribu de Benjamín. Ese es el contexto histórico. Hay dos reinos. Israel ya no es una sola nación. Está el Reino del Norte, o Israel, y el Reino del Sur, o Judá. En ambos reinos, obviamente, sucedieron muchos reyes. En el Reino del Sur hubo reyes buenos y reyes malos. Algunos obedecieron a Dios y otros no. Pero en el Reino del Norte no hubo ni un solo rey que se pudiera decir que obedeció a Dios, que siguió la ley de Jehová. Al contrario, todos los reyes del norte fueron reyes malvados que llevaron al pueblo a la idolatría, a alejarse aún más de Dios. Dios les envió profetas constantemente para que ellos escucharan y para que ellos pudieran arrepentirse. De hecho, en este relato, hacia el Reino del Norte se nos menciona uno de los profetas, que fue en el 7.1, ¿qué profeta aparece ahí? Eliseo, uno de los profetas que Dios utilizó en el Reino del Norte. Pero el pueblo no quiso escuchar a Dios y como consecuencia, ambos reinos, el del norte y el del sur, fueron conquistados por otras naciones. En el caso del Reino del Norte, Israel, cayó en poder de los asirios más o menos en el año 722 a.C. y nunca volvió a reunirse. Después de eso nunca se recuperó, ya no existió nunca más el Reino del Norte. El Reino del Sur, más o menos en el año 586, sufrió el exilio
a manos de los babilonios, del rey Nabucodonosor. Pero después de 70 años pudieron volver y reunirse. Ese es el contexto histórico en el que se desarrolla esta historia. Esta historia ocurre en el reino del norte, en la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, Jerusalén era la capital del reino del sur. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Jesús se decía que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí? De este tiempo viene la realidad. Samaria, después de ser conquistada, fue repoblada con gente de otras naciones que se mezclaron con los pocos israelitas que quedaron ahí. Por lo tanto, es una nación compuesta por, digamos, gente de raza mixta, de religión mixta, que para los judíos eran como los impuros, como aquellos que no eran realmente judíos, sino que era una mezcla, que tenían otros dioses, etc. Bien, ese es el contexto. Esta historia ocurre en el reino del norte, más o menos unos 100, un poco más de años antes de la conquista final por parte de los asirios. ¿Estamos ya ubicados en el contexto histórico? Vamos ahora entonces a ver qué ocurrió aquí en esta ciudad. En el versículo 24 del capítulo 6, se nos dice: después de esto, de otros acontecimientos que ocurrieron con Eliseo anteriormente, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. El sitio era una estrategia militar que consistía en que un ejército rodeaba una ciudad para poder conquistarla. Recordemos que en ese tiempo las ciudades estaban rodeadas de muros muy altos que eran su protección. Mientras más alto y más ancho fuera el muro, más protegida estaba la ciudad. Si han visto películas como El Señor de los Anillos o cosas así, hayan visto muros muy grandes que rodeaban las ciudades. Eso es película, pero había ciudades también con ese tipo de muros. Y el sitio consistía en que el ejército rodeaba la ciudad e impedía el acceso de cualquier persona y la salida de cualquier persona, lo que terminaba agotando a los ciudadanos que estaban en ese lugar. No podían entrar alimentos, no podían entrar agua limpia, no podían entrar y salir gente. Por lo tanto, en algún momento esa ciudad que estaba protegida por un muro poderoso, que era muy difícil de conquistar, iba a caer finalmente cuando la gente ya se estuviera muriendo de hambre y ya no tuviera fuerzas para resistir el ataque de quien venía a sitiar o a asediar la ciudad. Y se nos dice aquí en el versículo 26 versículo 24, que Ben-Hadad reunió todo su ejército. Hay otros relatos un poco anteriores aquí en el mismo libro de Reyes, donde se habla de sitios que duraban 3 años, que duraban varios años, pero con un ejércitos menores. Aquí se dice que el rey de Siria trajo a todo su ejército. Era un ejército enorme, no se nos dice la cifra, pero eran miles de soldados que estaban alrededor de la ciudad y que impedían el acceso y la salida de la gente y por ende la entrada de comida y de lo que fuera necesario para el pueblo. Yo no sé si logramos dimensionar lo que significa para una ciudad el estar sitiada por años, vivir en una situación de sitio, de asedio por años. Para nosotros es difícil visualizarlo, pero hagamos un ejercicio. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en nuestro país el 27 de febrero del año 2010? Tuvimos un terremoto el más grande de los últimos años. ¿Cuál fue la situación de nuestro país después de ese terremoto? En los lugares que estuvieron más cerca del epicentro, fue un caos absoluto, fue anarquía, fue terrible. Pero incluso en Temuco, quienes no estábamos tan cerca y que las consecuencias fueron mucho menores, yo recuerdo que ese día, si no me equivoco, fue un día sábado, en la madrugada, ¿verdad? Al día siguiente, nosotros tuvimos nuestro culto, y al terminar el culto, con mi esposo y mi familia fuimos a comprar algo, pan, creo, aquí al supermercado Líder, que está aquí en el barrio Inglés. Recuerdo perfectamente que entramos y las filas, cuando entramos solamente, la fila llegaba de la caja hasta el final del supermercado. ¿Conocen el supermercado Líder? No es pequeño, es bastante grande. Las filas de cada una de las cajas llegaban desde la cajera, de la persona que estaba atendiendo, hasta el final del supermercado, por todo el pasillo. Las personas llevaban 2 o 3 carros llenos hasta arriba de comida y de cosas. ¿Por qué? Porque todos pensaban que no iba a haber más, que se iba a acabar. Los servicentros tenían colas de autos de cuadras, hasta el punto que ya después se empezó a vender de a 5 litros, de 10 litros de bencina, para evitar que se terminara, porque todo el mundo entró en pánico. Y aquí en nuestra ciudad la gente estaba desesperada comprando cosas, abasteciéndose, porque todos pensaban que, como los caminos estaban cortados, no iba a llegar comida, no iban a llegar alimentos, y estaban preocupados por eso. No sé si ustedes vieron eso, al menos yo lo pude ver muy claramente. Y fue un terremoto, una situación puntual terrible, pero que no se compara al estado de una ciudad asediada por meses y años. Visualicemos eso y ahora extendamos esa situación que nosotros vivimos en un día o en una semana, extendámosla por 6 meses, por un año.
por 2 años. Esa es la situación que estaba viviendo aquí la ciudad de Samaria. Una ciudad totalmente desesperada, con su gente muriendo de hambre a causa del sitio de los asirios. Era muchísimo peor de lo que nosotros pudiéramos vivir. En el versículo 25 se nos da un vistazo de lo que estaban viviendo. Dice que hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno, yo no sé si alguno de ustedes ha comido asno, burro, lo dudo, yo no. Pero ya siendo el asno, el burro, un animal que no es apetecible para comer y que para los israelitas, para los judíos, era considerado inmundo, más encima la cabeza de ese animal era lo que se desechaba, lo que tenía menos valor, lo que no se utilizaba. Era absolutamente desechable, era lo menos valioso de ese animal. Pero era tal el hambre que estaba viviendo esta gente que se dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. 80 piezas de plata, no recuerdo la medida exacta, pero eran algo así como 1 kilo de plata, sí, 1 kilo de plata. 1 kilo de plata para comprar una cabeza de asno, para poder comer lo poco de carne que tuviera esa parte del animal. Y después dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. La cuarta parte de un cab, eso sería un tazón más o menos, unos 300 mililitros. Y estiércol de paloma, ahí no hay totalmente acuerdo entre los eruditos. Algunos dicen que se refiere a un tipo de legumbre, una especie de poroto, que tenía un color que era similar al estiércol de paloma y por eso se le llamaba así. Otros dicen que no, que era realmente estiércol de paloma y que se utilizaba como combustión, para poder calentar, para poder cocinar los alimentos. De todas maneras era un tazón de un elemento totalmente desechable o secundario y se estaba vendiendo por 5 piezas de plata. Porque era tal el hambre y la escasez que había en ese lugar, que esa cosa tan pequeña tenía ese valor. Y si leemos un poquito más adelante, hay un relato que nos saltamos en nuestra lectura inicial, pero que es dramático, es realmente terrible. Es quizás uno de los relatos más terribles que están registrados en la Escritura. En el versículo 26 se nos relata una anécdota que vivió el rey de Israel, de este reino del norte. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva al rey, señor mío». Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Logramos entender el estado de desesperación y de ceguera de su propia mente de una mujer que es capaz de matar a su propio hijo para poder comerlo, para sobrevivir en medio de esta situación. Era una situación absolutamente desesperada, hasta tal punto que la gente ya no estaba pensando. Una mujer en un estado normal de su mente no podría hacer algo así. Pero la desesperación, el hambre y el estado mental de estas personas era tan terrible que ya no eran capaces de diferenciar lo bueno de lo malo y estaban llegando al punto de matar a sus propios hijos para comerlos. Hermanos, esta parte del texto nos muestra un cuadro, creo yo, muy acertado de nuestra sociedad actual, del mundo en el que hoy en día vivimos. Nosotros sabemos que todo lo que se escribió, lo que está registrado en las Escrituras, es para nuestra propia enseñanza, para que nosotros aprendamos del pasado y podamos ver a Dios obrando también en estas situaciones. Y lo que podemos aprender de esta situación en particular, creo que se aplica muy bien a la sociedad en la que nosotros vivimos hoy día. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente está dispuesta a sacrificar todo, a dar su dinero, a dar su tiempo, a sacrificar su propia familia por escalar en una posición social, por tener un mejor trabajo, por tener un mejor ingreso, por tener fama, por tener placeres temporales, por vivir experiencias extremas, etcétera, etcétera. Vivimos en una sociedad que está pagando todo lo que tiene por, metafóricamente, cabezas de burro y estiércol de paloma. Ese es el mundo en el que vivimos. Y es cosa de abrir un poquito los ojos y nos vamos a dar cuenta cómo el mundo parece estar vuelto loco, sacrificando todo, invirtiendo todo su esfuerzo en cosas que no tienen ningún valor, pero están tan desesperados, tan hambrientos espiritualmente,
que están dispuestos a dar todo por cabezas de burro y estiércol de paloma. Y aún más, cuando vemos esta situación de una mujer que está dispuesta a matar a su propio hijo para comérselo, nosotros decimos hoy día eso no pasa. ¿Realmente no pasa? Quizás no para comérselo. Pero ¿qué son estas mujeres que hacen una marcha exigiendo libertad para poder matar a sus hijos, para que no les interrumpa su estilo de vida, para no tener que pagar un sacrificio por ese ser vivo, por ese ser humano que está en su vientre? Que es una sociedad que está dispuesta a matar a sus propios hijos para preservar el bienestar temporal de alguien más. ¿No es acaso muy similar a lo que vemos en este relato? Lo que nosotros vemos en la ciudad de Samaria, en medio de este sitio, es un cuadro muy acertado, muy cercano a lo que realmente hoy día estamos viviendo como sociedad, como mundo. Lo que ocurre a nuestro alrededor no se aleja tanto de lo que ocurrió en Samaria. Y en algunos aspectos hasta puede ser peor. Esa era la situación en que ellos estaban. Una situación sin esperanza, una situación donde no había nada bueno que sacar de ahí. Pero incluso en medio de esa situación, Dios tenía preparado algo. Y eso nos muestra que Dios también, en medio de esta situación que nosotros vivimos, también tiene algo que decir. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. ¿Qué está diciendo Eliseo? En medio de esta hambre, miren, mañana a esta hora, aquí en la puerta de Samaria, donde se hacen los negocios, donde se hacen las transacciones, un seah, una medida, que eran varios litros, no un tazón, varios litros de cebada y de harina iban a costar un ciclo, una pieza de plata pequeña. Está diciendo que de repente estamos en una escasez, no hay que comer, la gente está dando todo su dinero por una cabeza de asno. Y él dice, mañana vas a poder comprar no sé cuántos litros de harina y de cebada por una pieza. Y de hecho, ni siquiera dice de harina, dice de flor de harina. Era como harina seleccionada. No era la marca Cuenta, era la harina, no sé qué marca. ¿Qué harina es una marca Cuenta? Selecta ya. No era la marca Cuenta, era Selecta, un saco de harina por unas pocas piezas. No estamos haciendo propaganda, no estamos auspiciados por Selecta. Pero eso estaba diciendo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que en medio de esta situación de pronto tengamos abundancia, de pronto tengamos capacidad de adquirir mucho dinero por poquísima plata? ¿Qué iba a pasar? La clave está en las primeras palabras. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Lo que iba a ocurrir aquí en Samaria no era por el rey, no era por los asirios, no era por alguna situación humana. Jehová iba a intervenir aquí de alguna manera especial y él iba a provocar esto. Es algo sobrenatural, es algo que no se podía realizar humanamente. Jehová estaba preparando algo que iba a realizar en este lugar. ¿Y qué es lo que iba a realizar? Y aquí es donde entran los personajes principales de nuestra historia en el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. La lepra de la Biblia no es exactamente igual a lo que hoy día nos conocemos como la lepra, que es un bacilo de Hansen, algo así. Tiene un nombre. No, Mónica tampoco se acuerda. No está digo. Bueno, alguien se acordará. Creo que es bacilo de Hansen lo que hoy día se conoce como lepra, no estoy seguro. Pero en la Biblia, en realidad se llamaba lepra a un conjunto de varios tipos de enfermedades a la piel. No se aclara, la Biblia no es un tratado médico, pero por la forma en que se describe la enfermedad podemos hoy día deducir que en realidad hacía referencia a varios tipos de enfermedades a la piel que eran consideradas muy contagiosas y que podían producir desde llagas hasta pérdida de miembros, deformidad y eventualmente la muerte de la persona. Entonces quienes padecían lepra tenían que vivir apartados del resto, fuera de las ciudades. E incluso si alguien se acercaba a ellos tenían que ponerse a gritar ¡inmundo, inmundo!, para que los demás supieran que ellos tenían lepra y no se acercaran a ellos. La situación de estos leprosos, si ya en la ciudad era mala, imagínense la situación de estos leprosos. Si ya en tiempos normales ellos tenían que vivir apartados, aislados, mendigando la comida, imagínense ahora esos mismos leprosos en medio de esta ciudad o en medio de esta situación en Samaria. Había 4 leprosos los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estos leprosos probablemente eran los hombres más despreciados y con menos esperanza en la ciudad de Samaria. Yo creo que no habría otra persona en peor situación en Samaria, a pesar de lo mal que estaban todos, no había alguien en peor situación que estos 4 hombres
leprosos. Pero al parecer Dios tiene, yo no sé si decir un sentido del humor especial o una forma de trabajar especial, pero Él tiene esta capacidad y este gustito de tomar lo que parece sin ningún valor y transformarlo en algo especial. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, 26-27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sí, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por su soberanía, Dios decidió escoger de entre toda la ciudad de Samaria a estos 4 leprosos, que eran probablemente los que estaban en peor situación, los más despreciados, los que no tenían ninguna esperanza, para a través de ellos hacer una obra especial. Y lo que Dios hizo en Samaria es lo mismo que Dios está haciendo hoy día. Porque Dios está eligiendo a lo menospreciado del mundo, a lo débil del mundo, a lo necio del mundo, para avergonzar a los fuertes. Dios está eligiendo a este tipo de personas para cumplir una misión especial hoy, a fin de que nadie se jacte en su presencia y que todos sepan que esta obra no es humana, sino que es obra de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo y lo que vamos a ir viendo lo que queda del relato. Volvamos al segundo de Reyes. El capítulo 7, versículo 4. Los leprosos están ahí y dicen, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ellos eran totalmente conscientes de su situación y de la situación de la ciudad. Si vamos a Samaria, allá la gente se está muriendo, se están comiendo sus hijos, están pagando piezas de plata por una cabeza de asno. Allá no hay esperanza para nosotros. Allá no hay nada. Pero si nos quedamos aquí, nos vamos a morir igual. No tenemos nada, estamos enfermos, somos despreciados, estamos aislados. No podemos salir, están los sirios alrededor. ¿Qué esperanza nos queda? Al final del versículo 4. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Estos leprosos dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Ni allá, ni acá. No hay esperanza en Samaria, no hay esperanza en nosotros mismos. En términos modernos diríamos, no hay esperanza fuera en el mundo y no hay esperanza en nosotros mismos. Hoy día hay muchas corrientes filosóficas que dicen, busca en tu interior, encuentra tu ser interior, escucha tu corazón, porque ahí encontrarás la respuesta. ¿Qué dice la Biblia del corazón humano? Que es engañoso y perverso. No hay esperanza en nosotros mismos. ¿Y hay esperanza fuera? En el mundo que está, como decíamos, dando todo por cabeza tana y estiércol de paloma. ¿Hay esperanza ahí? No hay esperanza fuera en la ciudad, no hay esperanza en nosotros mismos. ¿Qué les quedaba a estos leprosos? Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Miren, en la situación de estos leprosos describen, de nuevo, haciendo aplicación a nosotros, describe muy bien nuestro propio estado antes de conocer a Cristo. Para quienes hoy día podemos decir que somos hijos de Dios, que hemos pasado de muerte a vida por la obra de Cristo. Esta era nuestra situación. En un momento nos dimos cuenta, por la misma obra del Espíritu Santo, recuerden, capítulo 7, versículo 1, Jehová, así ha dicho Jehová, Él es el que está haciendo esto. Los leprosos no se les ocurrió por la nada ir a donde los sirios. Era Jehová el que tenía esto preparado con ellos. Y eso es lo que ocurre hoy. Jehová abrió nuestros ojos, Dios abrió nuestros ojos, y de pronto pudimos ver nuestra situación. Éramos leprosos, espiritualmente hablando. La lepra en la Biblia representa también el pecado y sus consecuencias. Nosotros éramos leprosos, llenos de lepra. Toda nuestra justicia, dice Isaías, si no me equivoco, es como podrida llaga. Eso era delante de Dios. Todo lo bueno que nosotros creíamos que teníamos. Éramos iguales que estos leprosos. En algún momento Dios hizo algo y nosotros pudimos ver nuestra situación y pudimos ver también la situación del mundo en el que nos encontramos y darnos cuenta que ni afuera ni en nosotros mismos había esperanza. ¿Y qué hicimos? Corrimos buscando misericordia donde pensamos que nunca la íbamos a encontrar. En el caso de los leprosos, ellos corrieron a los sirios.
En nuestro caso, en algún momento, nosotros abrimos nuestros ojos y corrimos a Jesús y le rogamos por su misericordia, sabiendo que no merecíamos nada, sabiendo que Él podía matarnos, como los asirios podían matar a estos leprosos. La situación de estos leprosos nos muestra muy bien, o nos hace un cuadro muy acertado de nuestra propia situación antes de conocer a Cristo. Estábamos hambrientos y enfermos de muerte a causa de nuestro pecado, de nuestra lepra espiritual. Vivíamos en medio de un mundo corrompido por el pecado que no nos otorgaba ninguna esperanza. Y renunciamos a este intento absurdo de salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras y corrimos a Jesús buscando misericordia. ¿Y por qué hicimos esto? Porque Jehová había dicho que eso iba a hacer. Porque Jehová estaba obrando, porque el Espíritu Santo obró en nosotros y abrió nuestros ojos para ver nuestra situación y correr a Cristo por salvación. Y eso hicieron estos leprosos. Renunciaron a todas sus esperanzas en cualquier cosa y dijeron, vamos al campamento de los sirios. Tal vez hay esa cosa. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer. Ojo aquí con los tiempos. ¿En qué momento se levantaron? Al anochecer. O sea, cuando se estaba haciendo de noche. Qué sé yo, 6, 7 de la tarde. No dice la hora, pero supongamos 7 de la tarde, por poner una hora. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, obviamente no entraron de una vez, llegaron a la entrada a ver qué pasaba, si podían hablar con un centinela, con alguien. Pero ¿qué ocurrió cuando llegaron al campamento de los sirios? No había allí nadie. ¿Cómo es posible que un ejército que lleva meses o años sitiando una ciudad, y no estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de un ejército de miles de personas, y de pronto tú vas al campamento y no hay nadie? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que un ejército enorme que ya tiene la victoria asegurada porque los samaritanos se están matando entre ellos por comida? ¿Cómo es posible que un ejército en esa condición, de la noche a la mañana, de hecho, de la noche a la noche, porque estamos en la misma noche, desaparezca? No esté ahí. ¿Qué pasó? ¿Hay algo humano que hubiera podido hacerse para eso? La respuesta la tenemos en el versículo 6. Porque Jehová había hecho. ¿Quién estaba actuando aquí? ¿De quién es toda esta obra? ¿Es de Eliseo? ¿Es de los samaritanos? ¿De los leprosos? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. ¿Cuándo llegaron los leprosos? Al anochecer. O sea, ellos se levantaron, se fueron corriendo a los sirios, escucharon este ruido, que Dios estaba obrando de manera milagrosa. Él les hizo pensar que venían los ejércitos de los heteos, a los egipcios, que habían hecho una coalición de ejércitos para venir a defender a Samaria. Y ellos, en medio de su temor, salieron corriendo al anochecer. Salen corriendo y de pronto venían atrás los leprosos. Y cuando llegan al campamento se dan cuenta que no hay nadie, que está vacío. Los sirios, cuando se fueron, no se preocuparon de hacer sus maletas, de hacer el check-in para meter todo en el avión. Ellos salieron corriendo, con lo opuesto. No se preocuparon de nada más. Venía un ejército a atacarlos, pensaban ellos. Y un ejército enorme, mucho más grande que el mismo ejército de los sirios, que ya era enorme. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Se fueron corriendo todos. ¿Y cómo quedó el campamento? Con todas las cosas ahí, un ejército de miles de personas. Si ellos iban a hacer un sitio de meses o años, seguramente tenían alguna cadena de comunicación para que les llevaran comida. Tal vez, estoy especulando, tal vez habían conquistado otros pueblos en el camino y los tributaban llevándoles comida. Era una forma que usaban algunos ejércitos. Tal vez tenían gente que les trajera comida de otras ciudades. Pero el hecho es que si iban a estar ahí haciendo un sitio por meses o años, seguramente tenían muchísima comida. Y estoy hablando de muchísima. Un soldado no come lo mismo que un niño. Un soldado en un ejército seguramente necesitaba estar bien alimentado. Por lo tanto, había muchísima comida en ese campamento. Y no solo comida, vemos en el relato que también había riquezas. Probablemente habían pasado por otros pueblos y habían arrasado y tenían su botín. No lo sé. Pero nos dice aquí, en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. Llegan al campamento, ¿qué pasa? Que no hay nadie. A ver, levantaron la puerta de una tienda, miraron, no había nadie, y de repente dentro de esa tienda entraron y encontraron comida y bebida. Comida y agua, comida y algún tipo de bebida. Y unos leprosos muertos de hambre
¿Qué hicieron? Obviamente se pusieron a comer. Entraron a la tienda y comieron y bebieron. Y tanto comieron y tanto bebieron y quedaron tan satisfechos que después de eso comenzaron a mirar alrededor y se dieron cuenta que no solo había comida y bebida, también había piezas de oro, piezas de plata, ropa de marca, había ahí otras cosas que ellos no estaban considerando. Cuando uno está muerto de hambre, ¿realmente le interesa de qué marca es la chaqueta que tienen de al lado? Ellos buscaban la comida, pero seguramente comieron tanto que de pronto empezaron a ver otras cosas que habían ahí. Y dice ahí, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y no queda ahí. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Estos leprosos de pronto se encontraron con que ya no eran los desesperados, muertos de hambre, condenados a morir allá afuera de la ciudad, sino que de pronto tenían comida para todos los que les quedara de vida y más. Y más encima tenían riquezas, toda la que quisieran, porque estaban en un campamento de miles de personas donde no había nadie más. Y de pronto son ricos, son millonarios. Y empiezan a recolectar cosas, y van a una tienda y sacan ropa, y van a otra y sacan oro, y lo esconden, y empiezan a pensar, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Voy a ir a tal ciudad? ¿Me voy a comprar algo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué iban a hacer ellos con esa riqueza? Pero fíjense su situación. Ya no están condenados, ahora están salvados. ¿Y a qué nos lleva esta salvación? Primero seguramente a estar agradecidos, pero después a tratar de empezar a llenarse ellos mismos, a tratar de crecer en su riqueza, de beneficiarse de ellos. ¿Y en qué se parece esto a nosotros? Cuando nosotros conocimos a Cristo, nuestra primera reacción seguramente fue de agradecimiento, fue de maravilla, fue de entender que ya no estábamos condenados, ya no íbamos camino al infierno. De pronto Dios obró en nuestro favor y vamos a estar en la eternidad con Él. Y más encima nos empezamos a encontrar con que la Biblia está llena de riquezas. ¿Quién nos está dando? Nos encontramos con una comunidad, con un grupo de hermanos que nos apoyan, que nos ayudan, con quienes podemos compartir. De ser esos leprosos desesperados, nos encontramos con que somos ahora, gracias a Cristo, por la obra de Cristo, millonarios. Somos ricos, tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. Pero al igual que estos leprosos, muchas veces esto no nos lleva a acordarnos de la ciudad de Samaria, donde siguen muriéndose de hambre, sino que nos empezamos a llenar nosotros y a hincharnos. Y comemos y acumulamos riqueza. Y seguimos comiendo y seguimos acumulando riqueza. Y seguimos viniendo a los cultos y escuchando 500 predicaciones. Y venimos a los estudios bíblicos y cantamos y oramos y el Señor nos bendice. Y estamos felices. Pero ¿y qué pasó con Samaria? ¿Qué pasó con esas mujeres que se comieron a sus hijos? ¿Qué pasó con esa gente que sigue afuera, desesperada, muerta de hambre, dando toda su riqueza por cabezas de burro y estiércol de paloma? ¿Nos acordamos de ellos? En el versículo 9 nos damos cuenta que estos leprosos de pronto, como decimos nosotros, hicieron clic. Como que de pronto algo se les removió y dijeron, a ver, paremos un poquito, ¿qué estamos haciendo? Tenemos todo lo que necesitamos, ya no somos esos pobres muertos de hambre, ya tenemos todo. Pero estamos acumulando para nosotros y no estamos haciendo nada por los que están afuera. ¿Y cuál es su frase? Fíjense la frase textual de esto. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Miren, hermanos, cuando yo estaba preparando este tema y leía esto, inevitablemente tuve que hacer una reflexión de mi propia vida, pero no puedo compartirles algo de lo que yo no haya reflexionado para mí mismo. Y creo que de repente es necesario que reconozcamos que en nuestra vida muchas veces no estamos haciendo bien. Si nosotros callamos, si hoy es día de salvación y nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Si venimos a la iglesia a ocupar un asiento del templo, escuchar una predicación y beneficiarnos y llenarnos nosotros y no hacemos nada por los que se mueren afuera, no estamos haciendo bien. Y no hay otra forma de leer esto. Esto no es una interpretación que se me ocurra a mí, no es algo... No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros estamos callados. Miren, hay una frase que ellos mismos dicen ahí: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y damos la nueva casa del rey. Ellos llegaron al anochecer y se dieron cuenta, ¿saben qué? No podemos esperar ni siquiera hasta mañana.
No podemos esperar ni siquiera hasta que amanezca. No podemos esperar que pase toda la noche para recién ir a hablar. ¿Saben cuándo hay que ir a hablar? Ahora. Ahora es el momento. Y la frase, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Por qué ellos dijeron esto? Ellos tenían una buena noticia, y si no la entregamos, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué querrían decir ellos? Miren, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 33, hay una advertencia muy fuerte. 33, versículos 8 y 9. Aquí es Jehová hablando. Y Jehová dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es una advertencia muy fuerte, está en el contexto de Dios hablándole al profeta Ezequiel acerca del mensaje que él tenía que entregar. Él era un profeta entregando palabra de Dios al pueblo. Y Dios le dice, si yo te doy un mensaje y tú no lo entregas, bueno, esa persona va a morir por su pecado, porque él es un impío. Él va a morir, él va a pagar la consecuencia de su pecado. Pero ¿sabes qué? Yo voy a demandar su sangre de tu mano. No es gratis el quedarse callado. No es gratis el no cumplir nuestra responsabilidad. Dios dice que Él va a demandar su sangre de su mano. Y eso debe ser algo muy complicado. No estamos hablando de que por nuestra salvación no irnos al infierno. Estamos hablando de que Dios tiene un juicio reservado para quienes no cumplen su labor, su responsabilidad de entregar la buena noticia. Y eso no incluye a usted y me incluye a mí. Yo no sé realmente qué tipo de consecuencias puede ser. Probablemente puede ser consecuencias aquí en la tierra, como puede ser también la pérdida de las recompensas que Dios está preparando para nosotros en el cielo. Recordemos que va a haber un momento en que cada uno dará cuenta a Dios de sus acciones. Y esas acciones van a ser probadas y vamos a recibir recompensas o pérdidas, aunque vamos a estar en el cielo con el Señor igual. Pero no es gratis el no cumplir nuestra responsabilidad. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y fíjense de nuevo la urgencia de estos leprosos. No podemos esperar, tenemos que ir ahora. Ahora es el momento. Es lo mismo que aparece en 2 Corintios 6, versículo 2. 2 Corintios 6, 2. Leamos desde el 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Mañana? ¿La otra semana? ¿Cuando termine mi carrera? ¿Cuando me case? ¿Cuando me compre mi auto? ¿Cuándo es el día de salvación? Es ahora. Es urgente. No podemos esperar. Nuestros hermanos nos mostraron lo que está ocurriendo en India. Ellos no pueden seguir esperando 10 años a que queramos hacer algo. Ahora es el momento en que Dios quiere obrar salvación en ellos y Él quiere utilizarnos a nosotros, así como está utilizando aquí a estos leprosos. ¿Somos conscientes de que al callar las buenas nuevas del Evangelio no estamos haciendo bien? ¿Somos conscientes de que Dios nos pedirá cuentas de la forma que cumplimos con nuestra responsabilidad? ¿Somos conscientes de la urgencia de la proclamación del Evangelio? Versículo 7, capítulo 7 de 2 de Reyes. Y así se levantaron, 8. El 10, versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Fíjense lo que hacen estos leprosos. Van a la ciudad, sabían que no podían entrar, así que desde lejos gritan, porque no le iban a dejar acercarse, tenían lepra. Y desde afuera se ponen a gritar. Y lo que ellos gritan, ¿qué es? Es un mensaje muy elaborado, muy profundo, con ramificaciones filosóficas y no sé qué más.
No, ellos dijeron exactamente lo que habían visto en el campamento de los sirios. Fuimos allá y no había nadie. El campamento está vacío. Ese era el mensaje. Y no otro. Ellos podrían haber dicho, no, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer primero un recorrido por todo el campamento para saber exactamente cuántas tiendas hay, cuántos kilos de comida clasificadas por grupo alimenticio, cuántos tipos de ropa, y después vamos a ir a entregar la noticia. Nos vamos a hacer expertos en el campamento de los sirios y luego vamos a entregar la noticia. ¿Eso hicieron? Es ridículo. No necesitaban hacer eso. Obviamente en algún momento alguien iba a tener que hacer ese trabajo para poder repartir bien el alimento, qué sé yo. Pero la tarea de ellos en ese momento era ir y entregar la noticia. Y ni siquiera esperar hasta el amanecer. Ahora tenían que ir corriendo y entregar la noticia para que el pueblo no siguiera muriendo de hambre. El mensaje era claro y directo. Así como lo que el pastor Claudio nos explicó la semana pasada respecto al Evangelio. Es clarito y directo. No hay que darle tantas vueltas. Por supuesto que podemos pasar la vida estudiando la palabra de Dios y aprendiendo más de las profundidades del Evangelio. O sea, qué maravilloso es el Evangelio. Qué profundo, qué impenetrable la mente de Dios de diseñar este plan desde la eternidad hasta la eternidad. Es increíble. Pero para compartir el Evangelio yo no necesito haber pasado 20 años en un seminario. Si yo ya vi la obra de Dios en mi vida, que yo era un leproso muerto de hambre y de pronto me encuentro con la riqueza del Evangelio, ¿qué necesito para compartirlo? Yo ya lo viví, puedo ir y decirlo a otro. Los leprosos fueron a la ciudad y entregaron el mensaje fielmente sin agregarle ni quitarle nada. El campamento está vacío, fuimos allá, estaba vacío. Hay comida, hay riqueza, hay esperanza. El mensaje era valioso en sí mismo, no era necesario ponerle más. El mensaje tenía valor por sí mismo. Hoy día a veces pensamos que el Evangelio necesitamos darle valor, necesitamos hacerlo entretenido, necesitamos hacerlo atractivo, relevante para las personas. Necesitamos que el Evangelio sea relevante para las personas. El Evangelio ya es relevante de por sí, es lo más relevante que existe en esta tierra. No hay nada más relevante que la noticia de que Dios envió a su Hijo para librarme de mi condenación y darme vida eterna. ¿Qué puede ser más importante que eso? No hay otra noticia más importante. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder es la que también se puede traducir como dinamita. El Evangelio es una dinamita. La noticia del Evangelio trastorna al mundo. La noticia de los leprosos trastornó a la ciudad de Samaria. De pronto estaban muriéndose de hambre y al día siguiente, como vamos a ver más adelante que se cumplió, la gente estaba comprando harina por una moneda de plata, cuando el día anterior pagaba 1 kilo de plata por una cabeza de burro. Ese es el impacto de la buena noticia. Y ese es el impacto del Evangelio. El Evangelio es relevante por sí mismo. No necesita nada para darle mayor relevancia o mayor importancia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Los leprosos entendieron esto. Entendieron la importancia del mensaje. Entendieron también, o pudieron transmitir esto, porque ellos ya habían experimentado la salvación. Ellos fueron, comieron, y entonces fueron a entregar la noticia. Para poder entregar el Evangelio, nosotros tenemos que haber vivido el Evangelio, haber vivido la salvación. Dios nos salvó por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros podemos ir a compartirlo con otros. Porque nosotros ya comimos. Si los leprosos hubieran vuelto a la ciudad de Samaria, muertos de hambre, débiles, sin apenas poder caminar a causa del hambre, ¿les habrían creído? Encontré comida y llegan muertos de hambre. ¿Quién te va a creer? Encontré salvación en Cristo, pero soy una persona amargada, una persona que no vive la vida plena que Dios tiene para nosotros, una persona que vive en conflicto con los demás. ¿Realmente estoy mostrando que yo viví el Evangelio? ¿Que fui transformado por ese Evangelio? Probablemente no. Los leprosos podían transmitir el mensaje con seguridad porque ellos mismos ya habían experimentado la salvación que estaban comunicando a los demás. En Hechos 1:8, pasaje muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra, Chile, en India. Seremos testigos. ¿Y qué es un testigo? Cuando hay un accidente de autos afuera y llaman a un testigo a declarar, ¿qué hace el testigo? ¿Tiene que ser mecánico para saber la falla mecánica que provocó el accidente? ¿Tiene que ser experto en leyes para poder entender las implicancias de ese juicio?
No, el testigo va y cuenta qué cosa, lo que vio, lo que experimentó. Yo iba pasando por la esquina y vi que pasó un auto tanto, se pasó la roja y chocó con ese. Eso es el testigo, no tiene que hacer nada más que eso. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Que nosotros seremos testigos. Contamos lo que hemos visto. Los leprosos fueron a la ciudad y contaron lo que habían visto, simplemente. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, no vamos a leer el resto de la historia, ustedes pueden leer en sus casas, pero si ven desde el 12 en adelante, al principio la gente lo recibió con mucha incredulidad. Mire, solo leer el 12, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. O sea, ni siquiera les creyeron. No, esto es una trampa. It's a trap, como una película dice por ahí, bien conocida. Es una trampa, nos están esperando para que salgamos y ahí nos van a atacar y nos van a matar a todos. No les creyeron la buena noticia. ¿Cómo recibe hoy día mucha gente el Evangelio? No, ¿cómo Cristo murió por mí? ¿Y eso es todo? Pero no, yo no tengo que hacer nada. Pero si yo estoy haciendo obras, yo doy a la caridad, yo ayudo a las personas, yo esto, yo. No lo creen, mucha gente no lo va a creer. Pero eso ya era responsabilidad de los leprosos. Ellos tienen que transmitir la noticia. ¿Se acuerdan lo que leímos que Dios le dijo a Ezequiel? Si tú comunicas y el impío te cree, o sea, y no te cree, es problema de él. Él va a pagar por su maldad. Pero tú ya liberaste tu alma, tú cumpliste tu responsabilidad. Pero si tú te quedas callado y el impío muere, él murió por su pecado, pero tú vas a ser responsable por su sangre. Nosotros no tenemos la responsabilidad de que la gente se salve. Nosotros no salvamos a nadie. No tenemos salvación en nuestras manos. La salvación es del Señor. Él es el que salva. ¿Qué hacemos nosotros? Entregamos la noticia. Y Dios obra para salvación. Porque toda esta historia, ¿cómo comienza? Capítulo 7, versículo 1. Así dijo Jehová. El que estaba obrando aquí era Jehová. Toda esta historia es Jehová obrando para salvación de la ciudad de Samaria. Y hoy día es Jehová obrando para salvación de todos los que escuchan el Evangelio. Él es el que salva. Él verá quién se salva y quién no. ¿Qué hago yo? Comunico la noticia. Eso es lo que debo hacer. Esa es mi responsabilidad. Porque si no, no estoy haciendo bien. Si estoy callado, no estoy haciendo bien. Conclusión. Este relato nos muestra un cuadro muy claro del estado del mundo en el que vivimos. Un mundo desesperado, espiritualmente muerto de hambre, sin esperanza, la gente entregando su vida por cosas sin valor, con su mente tan trastornada, como dice en Romanos capítulo 1, donde Pablo se dedica a exponer la causa del juicio de Dios y que dice que Dios los entregó a una mente reprobada, porque están tan llenos, atestados, dice Pablo, hasta la testa, hasta la cabeza, de su maldad, que la gente ya no es capaz de diferenciar lo bueno de lo malo. Están entregados a su pecado, están muriéndose de hambre, comiéndose a sus propios hijos, dando todo por cabezas de asno y estiércol de paloma. Ese es el mundo en el que estamos nosotros. Y en ese mundo, ¿qué somos nosotros? Leprosos muertos de hambre. Eso es lo que nos muestra este relato. Pero ¿qué ocurrió? A esos leprosos muertos de hambre, a los menospreciados del mundo, Dios los escogió para transmitir un mensaje. Y ese mensaje es clarito. Cuando fuimos para allá, donde íbamos a encontrar juicio, donde íbamos a encontrar la muerte, de pronto nos encontramos con que hay salvación. Hay comida, hay riqueza. Ahí hay salvación. Me acerqué a Dios esperando su juicio, porque eso merecía, el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia obró salvación para mí. Eso es lo que tengo que transmitir. Y si quiero ordenarlo, bueno, la semana pasada se nos dijo clarito. Dios, creador y juez. Segundo, el hombre y la mujer obviamente, pecador, juicio, bajo el juicio de Dios. Tercer punto, Jesucristo. Pagó por nuestros pecados, vivió una vida perfecta. Pagó el pecado, pagó el precio de mi pecado en la cruz. Cuarto punto, la respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Hacer cosas? ¿Tengo que ganarme la salvación? No, corro a Jesús en arrepentimiento y fe, sabiendo que no hay nada que yo pueda hacer. Por la misma obra de Cristo, por la misma obra del Espíritu Santo, yo puedo ver como estos leprosos, mi situación y la situación de mi alrededor, y de entender que la única salvación está allá en Cristo. Y correr a Él en arrepentimiento y fe. Y quinto punto, la perseverancia.
mantengo durante toda mi vida el arrepentimiento y la fe, si realmente fui salvado por Cristo. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es proclamar lo que hemos vivido, lo que hemos visto y oído, como decían los apóstoles en Hechos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y podemos profundizar y entender mucho mejor cada día la verdad del Evangelio, la verdad de la misericordia, de la obra de Dios, y profundizar en eso, y tenemos que seguir haciendo y seguir maravillándonos en eso. Pero para compartir el Evangelio no necesito pasar 20 años estudiando la palabra. Si ya fui salvado por Cristo, ya puedo compartirlo. Me preparo para hacerlo mejor porque necesito entenderlo para entregarlo de manera correcta, y porque la Biblia no nos llama a ser convertidos, sino a ser discípulos. Hay un proceso posterior. Pero mi responsabilidad no depende de cuántos años llevo estudiando en un seminario. Depende de si yo ya encontré salvación en Cristo, puedo ir y transmitir ese mensaje a los demás. Debemos reflexionar acerca de nuestro actuar en este sentido, y si es necesario, probablemente debamos confesar delante de Dios: no he estado haciendo bien. Hoy es día de salvación y yo estoy callado. Si es así, necesito confesarlo delante de Dios y pedirle a Él que me ayude a ser fiel en cumplir mi responsabilidad de proclamar el Evangelio a un mundo desesperado, y confiar en Dios que Él obrará para salvación de todos los que Él ha llamado, tanto aquí en Chile, como en India, como en todas partes del mundo. Tenemos una responsabilidad en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cumplamos nuestra responsabilidad, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, y eso es proclamar el Evangelio. Soy testigo de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Oremos? Padre Celestial, te agradecemos por este relato que tú registraste aquí en tu palabra, que nos muestra una realidad que a veces no queremos ver, la realidad de un mundo desesperado, perdido, sin esperanza de salvación. Pero también nos muestra la realidad de cada uno de nosotros, llenos de una enfermedad de muerte, como es la lepra, una enfermedad producto del pecado, condenados, sin esperanza tampoco. Pero en medio de eso, Señor, tú obraste para nuestro favor, tú obraste para nuestra salvación. Cuando nadie podía hacer otra cosa, tu mano obró en nuestras vidas, y este plan que tú venías desarrollando desde la eternidad se cumplió. Tú enviaste a tu Hijo a morir y a pagar la culpa de mi pecado, Señor. Yo debía estar en esa cruz, yo debía pagar esos pecados, pero tú, Señor, enviaste a tu propio Hijo para pagar por ellos. Y hoy día podemos correr a ti y encontrar en ti la salvación, la misericordia, porque esa es tu promesa. Tú has dicho que todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Señor, cualquiera que se acerque a ti buscando misericordia la va a encontrar, porque esa es tu palabra, esa es tu promesa. Y en eso confiamos, Señor. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí, que ya hemos podido encontrar esta misericordia, no por nuestros méritos, sino solamente porque tú estabas obrando a nuestro favor, cuando no lo merecíamos, cuando no teníamos nada que ofrecer. Como estos leprosos no tenían nada que ofrecer a los sirios, solamente fueron buscando misericordia. Así también nosotros en ti hemos encontrado esa misericordia. Pero Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos conformado con nuestra salvación, con nuestra riqueza, con nuestro crecimiento, y se nos ha olvidado que hay un mundo que sigue muriéndose de hambre, comiéndose a sus propios hijos y renunciando y entregando todo por cosas sin valor. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la realidad del mundo y de nuestra propia realidad, y a ser conscientes de que tenemos una responsabilidad que cumplir, que es simplemente ir y proclamar esta buena noticia. Y confiar en que tú vas a obrar como tú quieras hacerlo, Señor. No tenemos excusas para no hacerlo. Perdónanos si hemos puesto una y mil excusas para no ser mensajeros, testigos de la salvación que tú has obrado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder transmitirla a otros, a poder ser mensajeros fieles a tu palabra, a no cambiar ese evangelio, a conocerlo bien para poder transmitirlo de manera correcta. Pero, Señor, a no poner excusas para no hacerlo. Ayúdanos a entenderlo cada día más nosotros y a vivirlo cada día más, para de esa manera poder comunicarlo a otros y ver cómo tu Espíritu va a obrar también en sus vidas y en sus corazones, para que ellos puedan correr a ti en misericordia y tú obres salvación en sus vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado aquí hoy día. Gracias porque tú seguramente estás hablando a cada uno de los corazones. Gracias, Señor, porque estás hablando a mi corazón y me has estado haciendo reflexionar respecto de mi responsabilidad como mensajero, como testigo de tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles en la proclamación de tu evangelio. Ya hemos aprendido el contenido, lo estudiamos la semana pasada,
Ahora, Señor, hemos estudiado acerca de nuestra responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Es bueno recordar nuestra responsabilidad. Los invito a ponerse de pie, pero primero, ¿está la hermana Gisela por ahí?